Hola mis queridos amigos, hoy voy a hacer acá con ustedes una tirada de registros akáshicos, es una consulta, voy a aprovechar para descifrarla acá con ustedes y de paso ver y que me comenten como siempre qué les pareció, cómo lo vieron, etcétera. Entonces, por supuesto es toda una sesión en la que se abren los registros, se pide el tubo de protección, si lo quieren hacer de esta manera sería muy interesante por las dudas, porque siempre estamos viajando en tiempos de alguna manera. Y por eso siempre es conveniente, cuando leemos tarot o mancias o lo que fuera, tener este tubo de protección. Vamos a pedir la guía y la asistencia de nuestros maestros, porque vamos a conectar supuestamente con una vida pasada nuestra y vamos a pedirle información para un problema, ¿no? Entonces vamos a pensar y meditar un problema, algo que queremos solucionar en esta vida, aquí y ahora, y que puede tener sus causas en otras vidas y yo no soy consciente de eso. Entonces, lo primero que vamos a preguntar, vamos a mezclar, es que una vez que abrimos esos registros, puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué fui en vidas pasadas? Bueno, qué interesante la carta de la luna, pues ya me habla de regresiones y de vidas pasadas, entonces la luna me puede hablar que yo ya estuve en conflictos y en problemas no resueltos, por miedos, y esos miedos pueden estar revelándose ahora mismo en mi subconsciente o en el inconsciente más profundo, si yo no tomo noción de esto y voy por la vida llena de coraje, de valor y todo el tiempo cometiendo los mismos errores. Entonces, lo primero que me está diciendo es que evidentemente en esa vida donde yo pude haber tenido mucha sensibilidad, ser una persona intuitiva, incluso a un medium, si me gusta dedicarme a esto, a las terapias, o una persona que tuvo muchos problemas, incluso emocionales o mentales, ¿no? Y que necesitó ayuda, acá claramente en esta vida hubo temas que yo no pude resolver. Y acá se pueden expresar en esta vida como problemas familiares, incluso problemas con el agua o tener algunas adicciones o algunas enfermedades, que es lo que estaría arrastrándose, ¿no? Entonces, un arcano mayor es un arquetipo. Y el arquetipo de la luna tiene que ver con el servicio, pero también tiene que ver con la salud y el querer ayudar a los demás, etc. Pero para eso, obviamente, primero tenemos que curar esta cualidad. Entonces vamos a preguntar con esta carta, ¿cuáles son los problemas de esa vida que puedo estar arrastrando en esta? Miren, no estábamos hablando, ¿no? ¿Qué se repite acá? Cartas de dolor, cartas de lágrima, y eso puede afectar tanto la salud como las relaciones. Entonces, en esta vida, los problemas que pueden haber sido, incluso puedo preguntar cuánto tiempo atrás fue esta vida, ¿no? Entonces, si quisiera sacar, no fue tan lejos atrás en el tiempo, y es interesante porque si estoy conectándome a través del tarot a la última vida en la que me está perturbando esto, también me está diciendo que acá tengo un talento, una habilidad para poder solucionarlo de manera práctica. Por eso es interesante tomar conciencia de este pasado, ¿no? Bueno, evidentemente dolor, y esto puede traer padecimientos en los vínculos, en las relaciones, en el clan, en la familia, pero también confusión mental, dos cartas que tienen que ver con confusión mental y dos cartas que traen agua, dolor y lágrimas. Y puedo preguntarle incluso, aprovechando que tengo este recurso, ¿de qué manera puedo yo empezar a trabajar en esto? ¿A través de qué energía? Primero, tomar acción. La primera carta ya me está diciendo que tengo que tornar toda esta sensibilidad y miedos en coraje, en valor. Y que me está diciendo que no tengo solo un recurso y un talento, tengo muchos recursos y talentos. Y cuando empiece a activar el primero, que puede ser esto, ¿no? Los pies sobre la tierra y darme cuenta de que tengo oportunidades y que esto tiene que ver conmigo y que no debo proyectarlo en otras personas, sino justamente primero trabajar en el yo, en el mí y en mi lado emocional. Puede ser el chakra segundo, por ejemplo, si fuéramos a preguntar por eso luego más adelante. Bueno, lo primero que me está diciendo es que tengo la oportunidad y que ahora mismo haciendo esto ya estoy en el camino correcto para solucionarlo, ¿no? Puedo preguntarle ahora qué talentos desarrollé. Miren qué bella, ¿no? Entonces esta chica parece increíble que ella
sufra por amor, ¿no? Pero bueno, acá tenemos la emperatriz. Si mi consultante es un varón, estará hablando de su energía femenina, está hablando de su creatividad, puede estar hablando de la madre a través de la cual le llega este dolor y sufrimiento, pérdidas, abandono, no reconocimiento, no aceptación, problemas en la familia, tener que cuidarla y no poder ser uno mismo. Bueno, esta es una carta muy positiva y es un aprendizaje. Entonces, la persona desarrolló talentos. Si es un varón, como decíamos en la consulta, talentos femeninos, aprendió a cuidar a los demás, a servir, a formar su propia familia, pero también aprendió a defenderse, a poner límites, a tomar acción, a tener planes y proyectos que son más personales que lo que mi clan desea y necesita, ¿cierto? Si es una mujer, obviamente aprendió ella a ocupar su lugar, a ocupar su trono, a conectar bien con la feminidad, incluso con la sexualidad, si trabajó sobre todo estos centros vitales, ¿no? Entonces, a ver qué me puede aportar. Voy a preguntar en qué es útil esta información para mí, porque siempre va a responder a la pregunta que está haciendo el terapeuta. Justamente la consulta de los registros que yo tengo es el mal vínculo familiar y justamente la temática de la madre. Básicamente acá en esta historia hay un padre ausente también, ¿no? Fíjense que la tirada tampoco salió el padre. Bueno, lo interesante es que esta persona en vidas pasadas parece que aprendió a superar esto, ¿no? Aprendió a tomar acción, como vimos en la carta anterior. Entonces yo puedo preguntar ahora en qué me puede ser útil esta información con el problema y cómo resolverlo en la vida actual, porque si yo ya aprendí siendo yo mismo en esa vida pasada, ¿por qué este problema se repite? Porque tengo el don, tengo el recurso, ¿cierto? Pero el problema se está repitiendo. Entonces, ¿qué sería que no aprendí? Bueno, no aprendí evidentemente a frenar estos obstáculos. No aprendí del todo a usar este escudo protector para que las influencias externas o mi propia mente, ¿no? Fíjense, estas espadas, la sensación de este caballero es que arranqué estas espadas de mi corazón, pero ahora la estoy usando y a veces de un modo brusco, demasiado estar en el ataque o en la defensa, depende de cómo soy yo en esta vida, ¿no? Entonces, ¿para qué me sirven? Para vencer, para aclarar, para separar, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con conflictos, confusiones, para tener certeza, coraje, seguridad, etcétera, ¿no? Y si puedo preguntar incluso cómo interfieren esto, porque el problema se sigue repitiendo. Bueno, interfiere, lo primero que veo yo acá, fíjense, es la diferencia en las velocidades de estos caballeros, ¿no? Entonces, la duda, fíjense que este caballo, que es un recurso que dijimos que ya desarrollé en esa vida y que lo vengo a expresar acá, es lo que tiene este caballero. Entonces puede ser la pasividad, la lentitud, que puede traer dudas, que me puede hacer perder las oportunidades, ¿no? Acá estamos hablando del dolor del clan, puedo hablar de la falta de apoyo, ¿cierto? Pero porque yo tampoco sé pedir las cosas, a veces me puedo quedar en mi orgullo, a veces me quedo en la paciencia, en la receptividad, esperando que el otro se dé cuenta, que alguien más venga, ¿no? La motivación externa antes que la motivación interna. Entonces, de esta manera podemos ir interrogándonos en esas vidas pasadas a partir de la apertura de estos registros para darnos cuenta. Pero además fíjense que acá puedo hablar de carencias, puedo hablar del tema físico, superar mi autoimagen, la autoestima, pero puedo hablar de temas económicos también. Entonces, cómo todo esto se presenta en mi vida, cómo soy yo en esta vida tomando acción, o si esta emperatriz está esperando un emperador que le resuelva el tema. Entonces está en esta actitud pasiva, mostrándose, pero esperando que el otro sea el que viene y le resuelva los conflictos, ¿no? Otra manera de hacerlo, por ejemplo, si no queremos tanta información con los menores o no dominamos los menores, es puramente con los mayores. Entonces vamos a mezclar y simplemente vamos a preguntar, este problema que tengo, y el problema lo tengo que mencionar, este problema, vamos a quitar este ejemplo y vamos a poner otro ejemplo. Por ejemplo, valga la repetición de la misma palabra, no la redundancia. Vamos a preguntar temas laborales. Por ejemplo, hay un personaje que pierde el trabajo.
cuando él pensaba que lo daba todo, que era casi perfecto, etc. Y por circunstancias de la vida, ¿no? Que él no esperó, lo agarró de improviso, como por ejemplo todo lo que pasa en la pandemia, ¿no? Esta persona pierde el trabajo. Claro, si es algo que se le repite y tiene estas pérdidas continuas de trabajo, es un tema. Ahora, si él hace mucho tiempo que está en un trabajo y de repente pasa esto y él quiere tener la información de por qué es lo que no está viendo y el temor que se le genera de cara al futuro, si esto se vuelve a repetir, si sobre todo ya tiene una edad, 40 años por ejemplo, ¿no? Entonces, situación actual, pérdida de trabajo. Entonces me voy a conectar con los registros y voy a preguntar en el pasado, ¿no? ¿Qué influencia del pasado puede estar originando este problema en el presente? Y acá está mi ángel de la guarda, la contemplación. Y claramente parece una situación que se repite, ¿no? Esta carta me puede hablar de intolerancia, de falta de adaptación, ¿no? Ser demasiado ego, demasiado yo, por ejemplo. O en el polo opuesto, ser demasiado adaptable, no tomar acción, dejar que las cosas fluyan, sucedan, ¿cierto? Y agotar a mi jefe, por ejemplo, ¿no? De ya pasará, no pasa nada, mañana te lo soluciono, y ser demasiado fluido, demasiado laxo en lugares donde tengo que tomar acción, determinación, ¿no? Entonces ya entiendo que esta carta que me está afectando se toma en un sentido negativo porque me está perjudicando. Y vos decís, claro, una carta positiva, un ángel, bueno, es la carta de la comunicación, entonces los compañeros, el ámbito, el lugar, la comunicación, ser demasiado adaptable y fluido o todo lo contrario, ¿no? Ese exceso de flexibilidad y tolerancia, generar desarmonía o inconscientemente la monotonía que me aburre y empiezo a boicotearme para que esto se termine, ¿cierto? Entonces, ya vimos que la situación se puede estar repitiendo, ya vimos la activación del tercer ojo que es interesante para la percepción, para la comprensión, el problema que me afecta. ¿Cuál es la parte negativa? Esto, ¿qué es lo que tengo que aprender y corregir? Y podemos, fíjense la diferencia de las cartas, ¿no? Primero tomar coraje, comunicación, fíjense cómo este ángel parece que mirara las fauces del león, ¿no? Dominar, tomar acción, tener confianza, tener seguridad, brillar, irradiar, sobre todo si estoy en puesto de líder, y ser un poco más firme quizás, no esta actitud tan laxa, ¿no? Y en esa misma vida o situación, ¿qué talento desarrollé, qué tengo y que no estoy usando en este momento que es apropiado? Y saco otra carta y fíjense cómo los jarras de la templanza se vuelcan. Entonces hoy justo ponía en Instagram, ¿no? Dar y esperar recibir, ¿no? Y no dar en la misma medida de lo que espero recibir. Acá yo ya sé dar sin esperar recibir. Entonces esto tiene que ver no con hacer las cosas a medias, simplemente por cumplir, ¿no? Hacer lo mínimo, sino la entrega, dar todo de mí, hacer el trabajo perfecto, pero además estar agradecido, bendecido por lo que tengo, ¿no? Cuidarlo, respetarlo y abrir camino tanto para mí, para el crecimiento, como abrir camino para otros, si yo puedo ser esta chispa de luz y puedo iluminar a partir del conocimiento y el entendimiento. Fíjense como nuestra carta de la fortaleza, de la fuerza, parece que tuviera estos picos acá que son como una antena que toma la señal, y acá están las señales, ¿no? Entonces, no ser demasiado sumiso, no ser demasiado adaptable, pero tampoco ejercer demasiada presión y fuerza, encontrar el punto medio y luego beneficiarme a mí y beneficiar a todo mi entorno y ser cuidadoso y ser armónico y fluir, pero siempre desde el lado del trabajo bien hecho, ¿no? Y conectar con el entorno y la popularidad, entendiendo que también tengo que ser carismático, etcétera, etcétera, ¿cierto? Fíjense que salen 3 cartas femeninas. Entonces, si mi consultante es varón, ¿qué pasa con este aspecto femenino? ¿Cómo él está en esta carta de la temperanza? Si está o no en equilibrio entre la polaridad femenina y masculina. Porque fíjense que acá tengo mucho rojo, ¿cierto? Acá necesito equilibrar rojo por fuera, azul por dentro, como me muestro y cuál es mi deseo interno. Y acá ya me despojé de todo esto y son las jarras las que están vertiendo y equilibrando en el universo, ¿no? Entonces también, ¿qué actitudes tengo que soltar?
dónde tengo que aprender a ser yo mismo, no adaptarme a través de máscaras y actitudes que ya no corresponden, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, es una manera de idear esta tirada que tiene que ver con apertura de registros en cuanto a qué información me puede bajar esta tirada, en cuanto a lo que fui y en cuanto a lo que mi alma viene a corregir y a hacer en esta vida. Espero que les haya gustado.